A ver si me escucho. Sí. Bueno, hoy continuamos en nuestro viaje por el libro de Santiago. Para quienes nos acompañan por primera vez o esta es una de las primeras veces que están acá con nosotros, nos encanta ir siguiendo nuestra Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y si usted estuvo estos primeros domingos de enero, que hicimos, bueno, el 7x7, después tuvimos una enseñanza especial del cierre de los 7 días de semilla, pero la semana pasada retomamos nuestro viaje por el libro de Santiago y estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a cerrar ese capítulo, así que usted puede ir buscando en su Biblia, en su teléfono, donde tenga su Biblia, el capítulo 4 de Santiago en los versículos del 11 al 17. Y no sé usted, pero yo algo de lo que más he disfrutado de este libro es que vayamos viéndolo por porciones tan pequeñas y eso nos permita explorarlo, interiorizarlo y verlo con calma cada una de las cosas que el Señor tiene para decirnos. Así que hoy vamos a estar en 7 versículos solamente. Y es que estos 7 versículos del 11 al 17 nos van llevando como en el mismo pensamiento que veníamos desde la semana pasada en el capítulo 4. Para quienes no estuvieron con nosotros, James nos hablaba la semana pasada de la iglesia que está enferma y de cómo usted y yo ponemos una serie de cosas en lugar de Dios. Y esta semana pareciera que ese mismo discurso de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, va como subiendo y llega a un clímax. Y es que hoy nos habla no sé si uno pudiera decir que una tentación es más antigua que otra, pero es una que ha existido desde siempre, es decir, y es la tentación de ponernos en el lugar de Dios, de nosotros mismos ponerlos en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y es que desde el jardín del Edén, es decir, la tentación de Satanás, si uno ve el capítulo 3 de Génesis, el versículo 5 les dice que coman del árbol para ser como Dios, es decir, la tentación es ser como Dios. Y desde siempre hemos estado tentados a querer ser como Dios. Y hoy Santiago nos va a hablar muy específicamente de 2 puntos en los que hay un lugar que le corresponde a Dios y hay un lugar que nos corresponde a usted y a mí. Y nos va a decir, hey, hay un juez y ese juez es Dios. Y hay alguien que sí sabe lo que va a pasar y sí es soberano y sí es omnisciente y ese es Dios. Y vamos a entender que más bien nuestro lugar entonces, al entender esto, es un lugar de insuficiencia, de insignificancia y de dependencia. Y es que estas 3 palabras no son palabras comunes de nuestra sociedad hoy en día. Pero es que es fundamental que para que nosotros podamos entender nuestro lugar, cuál es nuestra posición, podamos entender primero quién es este Dios, que es juez, que es soberano, y quiénes somos entonces nosotros con respecto a este Dios. ¿Les parece si oramos y empezamos con nuestro texto de hoy? Padre, damos gracias, Señor, damos gracias porque podemos venir libremente a escuchar tu palabra, Señor. Damos gracias porque la tenemos en nuestros dispositivos, en papel, en la forma en la que queramos, Señor. Esta palabra preciosa que tú nos has dejado, Señor. Damos gracias por ella, Señor, y te pedimos que en esta mañana tú puedas hacer ese milagro que solo tú puedes hacer, Señor, de quitar el velo de nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra, para que puedas convencernos de pecado, para que podamos abrir nuestros oídos y escuchar, Señor, para que podamos abrir nuestro corazón, interiorizar estas cosas y guardarlas, Padre, y ponerlas en práctica, Padre. Te pido que tú tengas misericordia de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, y que tú nos permitas ser instruidos por tu palabra, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que, de nuevo, Santiago, capítulo 4, y empezamos a leer a partir del versículo 11. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Es interesante estos 2 versículos, es decir, es una forma tan sencilla de poner por qué no hay que juzgar a otro. Es decir, si vemos la cadena de pensamiento es, hey, ustedes que juzgan a alguien,
Si ustedes juzgan a alguien, a su hermano, si hablan mal de su hermano, ustedes están juzgando la ley. ¿Y quién puede juzgar la ley? Bueno, un juez, ¿ok? Y solo hay un juez, y ese juez es Dios. Por ende, la conclusión es muy sencilla. Si yo no soy Dios, yo no soy juez, y si yo no soy juez, yo no puedo juzgar. Punto. Así de sencillo es la cadena de pensamiento de estos dos versículos con los que iniciamos en esta mañana. Y pienso en esto y es como si voy por la calle y voy manejando y alguien hace una imprudencia, por más que yo quiera, yo no le puedo hacer un parte a esa persona, porque yo no soy un tráfico. Es así de sencillo la cadena de pensamiento. Hey, usted nada más maneja, tiene licencia, pero usted no es tráfico, usted no puede entonces poner partes, entonces solo el que es tráfico puede poner partes, entonces por ende, usted no puede poner partes. Punto. Y por más que yo quiera, si yo me salgo ahí ahora cuando terminamos a Carl's Jr. y me pongo ahí un chaleco o algo y paro a la gente para hacerle un parte, yo no puedo hacerle un parte. Porque yo no soy tráfico, yo no estoy facultado para hacer eso. Y ese es más o menos el pensamiento de lo que Santiago viene diciéndonos aquí. Es decir, es muy sencillo. Si usted juzga a su hermano, está juzgando la ley, pero usted no puede juzgar la ley porque usted no es juez, y solo hay un juez, y usted nunca va a poder ser juez. Entonces, no juzgue a su hermano. Y la pregunta que yo me hacía con esto es, ¿por qué si esos dos versículos está tan sencillo, está tan claro, es tan obvio, por qué nos cuesta tanto? Es decir, ¿por qué pasamos usted y yo juzgando a la gente todo el día? Si es tan fácil, si es tan obvio, si está aquí. Es decir, recuerdo la última vez que yo estuve parado aquí hablando del libro de Santiago, en el capítulo 2, hablamos también de no juzgar a la gente. Y después de ese momento, y ahí sigo yo, juzgando a unos y a otros, y ahí pasa uno todo el día en esto. Todo el día en esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si son dos versículos tan claros, tan sencillos, ¿por qué yo paso en esto todo el día? Es decir, piensen en las personas que usted ha juzgado solo el día de hoy. Solo el día de hoy, desde que usted se levantó. Desde ese familiar que duró toda la vida alistándose y usted se puso a juzgarlo para venir para acá. Desde cuando venía en el camino y alguien se le atravesó, lo que sea que pasó. O sea, alguien aquí, al oficial de seguridad, al equipo de bienvenida, a mí aquí que llevo como 5 minutos, no sé. ¿Cuánta gente ha juzgado usted hoy? Hoy, solo hoy. Una vez había leído un libro y quise buscar ese dato, pero no lo encontré, la realidad. ¿De cuántas veces juzgaba uno al día a alguien? Pues sí me encontré un estudio que hicieron en una universidad que dice que en 0.1 segundos usted juzga el carácter de una persona por solo verla. Es decir, 0.1 segundos. ¿Cuánto es 0.1 segundos? O sea, no sé ni cuánto es 0.1 segundos. Es instantáneo. Y usted juzga el carácter, no es que juzga de cómo se ve y la apariencia y si usa pantalones no sé qué, lo que sea. No, el carácter de la persona. 0.1 segundos. Lo hicieron en las elecciones, ahora que está de moda el tema de elecciones, que se vienen el otro domingo. O sea, 0.1 segundos para que alguien vea la papeleta y diga, este tiene cara de corrupto. 0.1 segundos. 0.1 segundos y usted y yo decimos, esta persona es de esta manera. Así de rápido. Así de rápido. Y así pasamos todo el día en esto. De juicio, para uno, para otro, etcétera, de aquí. Y Dios diciendo, hey, ustedes no pueden juzgar, ustedes no pueden volver a ver y decir porque yo soy el juez, usted no es el juez. Y yo creo que la razón por la que usted y yo pasamos en esto es porque no hemos entendido cuál es nuestro lugar entonces. Es decir, ¿cuál es mi lugar? Es decir, si el lugar de Dios es el de juez y Dios es el que juzga, Dios es el que puede salvar o destruir, entonces ¿cuál es mi lugar? Y para eso creo que hay que devolverse primero y entender la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios es muy distinto a lo que usted y yo pudiéramos considerar justo o a lo que usted y yo normalmente nos enseñaron a pensar que es justo. Porque normalmente es, ok, si yo trabajo, es justo que yo gane algo por lo que yo trabajé. Es decir, si yo me esforcé tanto por hacer esto, es justo que yo me gane. Es decir, si
si pasa X o Y cosa, es justo entonces que pase esto y esto y esto. Y como que vemos como una acción y qué es lo justo con respecto a esa acción que se hace. Pero Romanos 5, en los versículos 18 y 19, nos dice así, y están en las pantallas para que ustedes lo puedan ver. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Así que un solo acto de justicia, uno solo, produjo la justificación que da vida a todos. ¿Y cuál es ese acto de justicia? Más atrás, en el mismo capítulo 5, en los versículos 6 al 8, que también los pueden ver ustedes en la pantalla, dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es aquí entonces donde usted y yo empezamos a entender cuál es nuestro lugar. Es decir, yo no soy el juez, yo no soy el que tiene poder para salvar y para destruir. Entonces, ¿quién soy yo? Yo estoy en un lugar de insuficiencia. El primer punto de cuál es mi lugar, cómo entiendo cuál es mi lugar, es un lugar de insuficiencia. Dice cuando éramos incapaces de salvarnos. Incapaces. Insuficientes, es decir, no hay un esfuerzo humano, no es que yo llego y digo voy a hacer un plan de cómo no juzgar a la gente todo el día o cualquier otro pecado. Es que primero yo entiendo que tengo una insuficiencia, que yo no soy capaz de salvarme, no hay manera, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, cuando yo empiezo a entender, ok, listo, no hay nada que yo pueda hacer, es insuficiente, entonces yo entiendo, ok, necesito un Salvador. Y Dios dijo, yo soy el juez justo. Y si es un juez justo, tiene que emitir su juicio. Y dice para salvar y destruir. Pero, como usted y yo éramos incapaces, como usted y yo pasamos todo el día en esto, como usted y yo somos incapaces, entonces yo voy a enviar a mi hijo a morir en una cruz para pagar la deuda por todos nuestros pecados, los suyos y los míos. Un solo acto de justicia, dando la justificación que da vida para todos. Uno solo, ese es el amor de nuestro Dios. Dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí es donde yo entiendo, ok, no hay esfuerzo, soy insuficiente, no hay esfuerzo humano que yo pueda hacer. Necesito este Salvador, necesito el sacrificio de Jesús en la cruz, lo necesito y caigo rendido. Porque la justicia que usted y yo conocemos es, no, pero si yo llegué virgen al matrimonio, no, pero si yo no mato, no, pero si yo no fumo, no, pero si yo no tomo, y no, pero si yo aquí, yo allá y yo allá, entonces Dios tiene que ser bueno conmigo. Y sin embargo Dios dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, como todos los que estamos aquí sentados y viendo este video, éramos incapaces, entonces Cristo murió por nosotros. Entonces, este juez es un juez justo, es un juez amoroso y misericordioso, y esa obra de gracia hermosa de enviar a su Hijo a morir por usted y por mí es increíble. Y entonces usted y yo en este lugar, lo que tenemos que entender es nuestra insuficiencia para entender nuestra dependencia de nuestro Dios.
Dice Romanos igual 12 en el versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y dice Daniel, pero yo no ando matando a nadie, yo nunca he matado a nadie. Pero si andamos juzgando a todo el mundo todo el día. Pero si hacemos un montón de otras cosas. Entonces lo que yo tengo que entender es que yo no voy a juzgar a este porque yo también soy incapaz, yo también soy insuficiente. Y este otro y yo, los dos, necesitamos a Jesús. Entonces yo el juicio se lo voy a dejar al juez, que es el que emite el juicio, y yo voy a entender mi insuficiencia y que todos los que estamos aquí somos insuficientes. Y que todos estamos en el mismo barco. Y que todos somos pecadores. Ahora, es importante también hacer una diferencia entre lo que es juzgar y lo que es exhortar. Y James hablaba un poco de esto la semana pasada. Porque nuestra Biblia, y pudiéramos usar muchos versículos para hablar de juzgar, el mismo Jesús hablando de que era juzgar a los otros y el tema de la paja en el ojo, etcétera, todos estos versículos. Pero también hay muchos versículos que nos hablan de exhortar, inclusive algunos versículos usan la palabra reprender. No puede decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿le digo algo a alguien o no le digo nada a nadie? ¿O qué hago entonces? Y el mismo Santiago, versículos más adelante, en el capítulo 5, en los versículos 19 y 20, dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Es decir, es una cosa muy distinta que yo diga, es que este es un mujeriego, a que yo vaya y me acerque a él y le diga, hey, hermano, ¿qué estás haciendo? Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Eso no está bien para tu familia. Es muy distinto. Lo que pasa es que usted y yo tenemos la tendencia, lo primero, lo más fácil es juzgar. Es que usted es esto, es que usted es lo otro, es que usted hace aquí, es que usted allá y es que usted aquí. Y no acercarnos con ese amor. Dice, si alguien se extravía de la verdad y alguien lo trae, es decir, es importante que exhortemos a nuestros hermanos. Inclusive, de nuevo, algunos versículos utilizan la palabra reprender, es decir, ¿quiénes son las personas que más saben lo malo que yo hago? Las personas que más tiempo pasan conmigo. Es decir, a veces uno cree como que la gente no se da cuenta de algo que uno hace y de pronto todo el mundo sabe que uno es X o Y cosa. ¿Y quién está ahí para exhortar, para decir, hey, mira, esto no debería ser así? Esto deberías de verlo así, porque a veces uno va en el día a día y uno va haciendo y haciendo y haciendo y haciendo miles de cosas, o por lo menos a mí me pasa, voy haciendo miles de cosas y de pronto alguien dice, hey, ¿por qué no han pensado en tal cosa? Y yo digo, mira, qué buen punto. No lo había pensado porque en mi vida voy aquí haciendo y haciendo y haciendo y no me doy cuenta y no paro y no hago una pausa. Por eso es importantísimo el exhortar, sí, pero el exhortar es muy diferente al juzgar. Y por eso usted y yo lo que necesitamos entender de nuestro lugar es que nuestro lugar es uno de insuficiencia y que estamos en una condición de igualdad porque todos somos insuficientes y todos necesitamos de nuestro Salvador. Y dice el versículo 13, dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y es que la segunda cosa que nosotros tenemos que entender de cuál es nuestro lugar, es que nuestro lugar es uno de insignificancia. Es decir, pareciera de nuevo que esto va como a un clímax y aquí llega el clímax a decirlo, digamos, ok, si usted todo lo que venía atrás en el capítulo 4, dijo, no, ¿qué más que esto? ¿Qué más que decir es, para mí no hay nada más claro que el hecho de decirle, hey, usted, quien quiera que sea, no hay manera de que usted sepa qué es lo que va a pasar en el próximo minuto.
No hay manera. Es decir, en el próximo minuto usted puede asumir que lo que va a pasar es que yo voy a seguir aquí hablando y que usted va a estar ahí sentado. Sí. Pero usted y yo sabemos y la vida nos ha enseñado que no siempre eso es así. Y entonces usted y yo tenemos que entender nuestra insignificancia. Es decir, lo dice muy directo. El versículo 14 dice, ¿qué es su vida? Así de directo, dice, ¿qué es su vida? Es como la niebla, como cuando uno vaya al volcán Irazú, al volcán Poás y de pronto hay neblina y 2 minutos después ya no hay neblina. Así, dice Dios, que es nuestra vida. Así. Usted y yo lo sabemos, hoy estamos, mañana no sabemos. Y ojo a las cosas sobre las cuales creemos que tenemos control. Ojo cuando nos ponemos en este lugar de soberano, ¿cuáles son las cosas que creemos que tenemos control? Veía un análisis que hacía John Piper de este texto, que es un predicador que sigo muchísimo, y hacía este análisis de cuáles son todas las cosas que en este versículo 13 está diciendo que va a tener control sobre. Y lo primero que dice es hoy o mañana. Es decir, que usted y yo creemos que tenemos control sobre cuándo voy a hacer algo. Yo el miércoles voy a ir a tal lugar. Segundo, dice que vamos a ir a tal o cual ciudad. Es decir, usted y yo creemos que tenemos control sobre dónde vamos a ir. Tercero, dice cuánto tiempo vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí 1 año. Es decir, usted y yo creemos que tenemos control sobre, yo voy a comprar esta casa y voy a estar ahí por tantos años y después ya me voy a pasar a esta otra casa, o después voy a alquilar aquí, o después voy a hacer allá. Usted y yo creemos que yo voy a meterme a este trabajo, pero solo va a durar 2 años porque después me voy a pasar aquí. Y así pasamos nosotros. Y es increíble el último, porque el cierre me parece lo más increíble de todo, porque tras de todo dice, y haremos negocios ahí, así como, y vamos a ser exitosos, y vamos a hacer plata en ese lugar. Es decir, qué nivel de autoconfianza de, voy a ir hoy y mañana, voy a ir a este lugar, voy a estar ahí tanto tiempo y voy a hacer plata, voy a ser exitoso. Como si tuviéramos control sobre los mercados financieros y toda la complejidad de la macroeconomía y todo, porque yo sé que yo voy a ser exitoso. Y el contexto aquí es mercaderes judíos que andaban por todas las provincias y que andaban diciendo, sí, yo voy a ir aquí, yo voy a hacer allá, no, vamos a tal ciudad, vamos a vender esto, etc. ¿Y dónde quedó Dios en toda esta conversación? ¿Y dónde queda Dios en todos los planes que usted y yo hacemos? Es decir, porque esto debería de pegarnos muchísimo, y en lo personal a mí me pega muchísimo porque yo soy uno que pasa haciendo planes, pero a un nivel que ustedes no se imaginan. Más, tenía tantos ejemplos que me quedé trabado en saber cuál ejemplo les daba aquí de mi vida, porque tengo 48,000 ejemplos. Le preguntaba a Ana cuál uso, porque no sé ni cuál usar, porque mi vida está llena de planes, no sé, medio locos ahí, y más bien Ana sufre ahí, digamos, de que yo planeé hasta el último minuto, digamos, de mi vida. Así que este mensaje es para mí, evidentemente. Es decir, es estos planes y planes y planes y planes. Y no es que esté mal que hagamos planes. Es que muchas veces, quienes pasamos haciendo planes sobre todo, tenemos una tendencia a pasar haciendo planes y se nos olvida que hay un soberano que es el que tiene el control sobre todo lo que ocurre. Es decir, usted y yo sabemos que las cosas no salen como uno quiere siempre. Es decir, si usted oye estas cosas, ¿qué día voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Voy a ser exitoso, en esto me va a ir bien, etc. Usted sabe, usted lo ha visto. Y de pronto pasa algo, y de pronto 1 minuto, 1 segundo y todo cambia. Y pasa algo, y pasa una cosa, y pasa otra cosa. Es decir, yo me pregunto si le hubiera, no sé, si hubiera preguntado hace 10 años, es decir, de nuevo, una persona como yo que pasa haciendo planes sobre todo en la vida, no sé, ¿dónde iba a trabajar en 10 años? ¿O qué iba a hacer? En ese momento estaba en la universidad, tenía 22 años, casi 23, hace 10 años. En la universidad yo creía que iba a trabajar en una empresa logística, según yo era lo que más me gustaba. Nunca trabajé en una empresa logística hasta ahora. Si me hubieran preguntado si yo iba a estar aquí enfrente, yo en la vida me había imaginado que iba a estar aquí enfrente. Y eso es una historia, digamos, para otro día, pero
Pero yo nunca fue como que yo estaba ahí sentado y decía, un día yo voy a hacer que... Nunca en la vida yo me imaginé eso. Y por pura gracia de Dios yo estoy aquí hoy frente a ustedes hablando. Pero nunca me hubiera imaginado tantas cosas de mi vida que iban a pasar en 10 años. Y así es con un montón de cosas. Y estoy seguro que así también ha sido en su vida. Pero lo más importante es que usted y yo podamos entender quién es el que sí está en control. Es que dice Isaías 64:8, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Es que nuevamente usted y yo somos neblina, barro. Esas son las palabras que usa la Biblia para referirse a nosotros, polvo. Porque tenemos que entender nuestro lugar de insignificancia. Es decir, cuando uno ve la galaxia y cada vez que estudian más y se aprende más y esa cosa es como interminable y gigantesca y usted se ve que este es un mini puntito en un momentitito de la historia, del tiempo. Pero ahí andamos usted y yo creyéndonos gran cosa muchas veces. Creyendo que no, porque yo soy muy carga y porque yo soy muy inteligente y porque yo sí sé y porque yo sí entiendo esto, entonces yo tengo control sobre esto. Pero no es así. Ahora, y por otro lado también la palabra insignificancia y sentirse insignificante, es decir, no es para que usted ande cabizbajo todo el día y piense como no sirvo para nada y soy insignificante y ande así. No estamos hablando aquí de eso, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es de que entendamos cuál es nuestro lugar con respecto a nuestro Dios. No es que yo me sienta mal y que yo ande todo el día ahí como soy insignificante, sí, no, sino que yo pueda entender que este es mi lugar y que este Dios que es soberano y que sí sabe lo que va a pasar mañana y que sí sabe lo que va a pasar en el próximo segundo, es de quien yo tengo que depender. Y es ahí donde yo entiendo mi lugar de dependencia también. ¿De cuál es la dependencia que yo tengo de este que sí es el juez, que me ama, que es misericordioso, y de este que sí sabe qué es lo que va a pasar mañana y el próximo segundo, y hoy y cuando sea? Por eso dice el versículo 15, más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces nuestros lugares de insuficiencia, de insignificancia, de dependencia. Y de nuevo, no es que Dios no quiere que usted y yo hagamos planes, es decir, hay muchos versículos y pudiéramos ir a Proverbios y ver de por qué hay que planear, etcétera. Sino es que nos olvidemos de Dios cuando hacemos nuestros planes. Es ahí donde está el problema, es de eso lo que está hablando y por eso dice, es lo que usted y yo deberíamos decir es, si el Señor quiere, entonces voy a hacer esto, voy a ir aquí, voy a hacer allá. Y no como una frase muy cristiana que usamos todos los días de si Dios quiere yo voy a hacer esto y si Dios quiere yo voy a ir aquí y si Dios quiere, sino que hayamos interiorizado qué es lo que estamos diciendo cuando decimos si Dios quiere yo voy a hacer esto, si Dios quiere yo voy a ir allá. Es que yo haya interiorizado que realmente es si Dios quiere. Realmente es si es su voluntad. Porque Él tiene control. Porque yo he entendido que mi lugar de insignificancia, de dependencia, depende de que Él quiera. Y entonces ahí sí digo, hey, no, mira, si Dios quiere, nos vemos tal día. Como dice uno, no, si Dios quiere, entonces vamos a hacer esto tal día, etc. Pero si Dios quiere. Porque ahí cuando decimos eso estamos entendiendo nuestra insuficiencia, nuestra insignificancia y nuestra dependencia de ese juez soberano, omnisciente. Y cada vez que pienso en esto, nunca se me olvida esa historia del capítulo 9 de Josué, que hace el pacto con los gabaonitas, que llegan los gabaonitas y se le presentan y le dicen, no, somos gente de allá, de unas tierras muy lejanas, extranjeras, etcétera, venimos a hacer un pacto con ustedes porque sabemos que son poderosos, no sé qué. Y pronto ellos hacen un pacto, etcétera, y cuando se dan cuenta que son los gabaonitas, pues ya hicieron un pacto frente al Señor, tienen que respetar ese pacto, que era diferente a lo que Dios quería para ellos.
Y siempre recuerdo este versículo, el versículo 14 de Josué 9, que dice que no consultaron al Señor. Así de simple, dice, no consultaron al Señor. Y yo me pregunto, ¿cuántos planes, cuántas cosas hacemos usted y yo sin consultar al Señor, sin poner a Dios de por medio, creyendo que es que nosotros tenemos control? Nuevamente, para quienes pasamos planeando, es decir, ¿cuántas veces yo no me he visto como que de pronto me llaman y me dicen, podría pasar esto, esto y esto y esto? Y yo, ¿qué pasa esto? ¿Y dónde quedó Dios? ¿Y dónde quedó consultar a Dios? Es decir, algo tan sencillo, un momentito ahí nada más, hacer una pausa, hacer una oración rápido, lo que sea, pero recordar una y otra vez que nuestro Dios es el que tiene el control. Porque muchas veces eso es lo que pasa, que se nos olvida, es decir, que hoy lo escuchamos, que esta semana probablemente sí me acuerdo, pero que en 22 días ya se me olvidó que Dios era soberano. Porque esa es la historia de nuestra Biblia. Es decir, si yo la historia del pueblo de Israel, y uno anda juzgando ahí al pueblo de Israel, digamos, uno, no sé, de pronto se abre el mar y de pronto cruzan y cuando están al otro lado todo el mundo se empieza a quejar y uno dice, pero esta gente vio el mar abrirse, ¿cómo se va a quejar? Y sin embargo usted y yo hemos visto a Dios hacer miles de cosas maravillosas en nuestra vida y aún así se nos olvida. Se nos olvida que es soberano, que está en control y que yo necesito tener esa dependencia de Él. Necesito tener esa dependencia. Una y otra vez vamos al pueblo de Israel y vemos, no sé, Reyes, Crónicas, todo eso. Y entonces se les olvidó y entonces hicieron lo que no era bueno ante los ojos de Dios y después se arrepintieron. Y es la historia de la vida. Pasar en ese, se me olvida. Por eso yo tengo que interiorizarlo. Que se me olvida también Jesús en el templo a sus 12 años hablando. Cuando llegan María y José, dice que María guardó estas cosas en su corazón. Cuando yo veo eso de que los guardó en el corazón, yo le digo, Dios, que estas cosas, que todo esto lo podamos guardar nosotros en nuestro corazón. Para que se transforme, para que nos transforme, para que renueve nuestra mente. Para que haga su obra en nosotros, para que recordemos que que es soberano, que es juez, y que aquí estoy yo, y que yo necesito tener esa dependencia de Dios. El versículo anterior del texto que veíamos hoy, el versículo 10, habla de humillarse. Otra palabra que no está de moda hoy en día, humillarse. ¿Cómo que humillarse? Sí, humillarse. Porque nuestra Biblia dice que toda rodilla se doblará, toda rodilla se va a doblar. Todos van a tener que humillarse ante nuestro Dios. La pregunta es si lo vamos a hacer ya o lo vamos a hacer en ese día. Y la invitación es a que lo podamos hacer ya nosotros hoy, que podamos entender esta condición, que podamos caer rendidos a los pies de Jesucristo. Y cierran en el versículo 16, dice así, 16 y 17. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo no entendemos cuál es nuestro lugar? ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo nos ponemos como jueces a juzgar y este aquí, y este allá, y este otro así, y este otro así, y este aquí, y allá, y allá? Soberbia se llama eso. Cuando yo creo que yo estoy en una posición mayor que esa otra persona. ¿Por qué? Porque yo no mato. ¿Por qué? Porque yo no soy un adúltero. ¿Por qué? Porque... Y así vamos, una y otra y otra. Soberbia. Dice jactancia, toda esa jactancia es mala. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me creo el soberano de mi vida, el que tiene control? Orgullo, orgullo, porque entonces yo creo que es porque yo soy más inteligente que los demás. Y entonces yo creo que yo soy más hábil que los demás y que yo sí sé. Y que entonces yo sí conozco lo que va a pasar y que entonces yo sí sé y yo sí tengo control. Y como muchas cosas empiezan a pasar como yo quiero que pasen, entonces yo más que me creo que yo sí sé lo que va a pasar. Y toda esa jactancia
es mala. Dice, y comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y usted y yo estamos aquí hoy escuchando estas palabras, entendiendo que nuestro lugar es de insignificancia, de insuficiencia, de dependencia de nuestro Dios. Dice, hey, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y nuevamente estas tres palabras no son las palabras que usted escucha hoy en nuestra cultura, porque ¿qué es lo que usted escucha? No, véase al espejo, dígase cosas bonitas porque usted es empoderado y feliz y amable y alegre y no sé qué y no sé cuánto. Y no es que eso esté mal, es decir, no es que esté mal que usted se sienta bien. Es decir, aquí puede haber, o más bien, aquí hay muchas personas que sufren de depresión. Es decir, 1 de cada 3 personas, y cuidado no más, sufren de depresión. Y a veces en los cristianos es un tabú porque no, yo estoy con Dios y todo es bueno, etc. No, usted puede estar sufriendo. Y si usted está sufriendo, sufrimos juntos. Y no solos, porque somos hermanos y lloramos con el que llora y nos alegramos con el que se alegra. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de nuestro lugar con respecto a nuestro Dios, que es muy distinto y que nuestra cultura nos lleva a pensar que nosotros somos suficientes. Yo soy suficiente. Yo sí significo algo para alguien y alguien está feliz de que yo exista. Sí, alguien está feliz de que usted exista, pero usted es insignificante, su vida es así. Usted depende de su Dios. Su vida depende de lo que Dios quiera que ocurra. Eso es lo que estamos hablando aquí. Y eso es lo que muchas veces es difícil de distinguir porque no son palabras que usa nuestra sociedad. Es decir, humillarse nuevamente. ¿Quién dice humillarse hoy en día? ¿Quién le habla de humillarse? No, humillarse no está loco. ¿Cómo que humillarse? Humillarse. Humillarse es la palabra que utiliza nuestra Biblia. Humillarse, caer rendidos, entender, porque entendemos entonces cuál es este lugar donde yo estoy, quién es este. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este juez soberano, omnisciente, omnipresente? Todo ese que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y para cerrar quisiera usar un texto que hemos usado en varias ocasiones, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado en este último mes. Y la primera vez que lo veíamos era en los 7 días de semilla. Y es un texto que aparece en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en los versículos del 10 al 13. Los versículos que siguen también son increíbles. Pero creo que de alguna manera resume lo que aquí estamos hablando, lo que hemos visto esta mañana. Y dice así, dice, bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Así que mientras oramos juntos, piensen en este texto, reflexionen en lo que este texto nos está diciendo. ¿De quién es nuestro Dios? ¿Quién es aquel del cual proviene absolutamente todo? Todo, las riquezas, el honor, la gloria, todo. Todo es de Dios. Y que Él es el único que puede juzgar. Que Él es el único que está sentado como juez para juzgar a vivos y muertos, para salvar y para destruir, el único que tiene ese poder, y que aún y así ese Dios justo decidió que como usted y yo éramos incapaces de salvarnos, que como usted y yo no podíamos hacer ningún esfuerzo humano,
por salvarnos, que entonces iba a enviar a su Hijo a morir en una cruz por sus pecados y por los míos. Ese es ese Dios justo, que en ese acto de justicia que usted y yo no podemos entender porque es muy diferente a lo que usted y yo conocemos como lo que debería ser justo, pero ese es nuestro Dios maravilloso. Y que además Él sí sabe qué va a pasar. Que usted y yo no tenemos ni idea de qué va a pasar en el próximo segundo. Ni un segundo podemos controlar nosotros, nada. Nuestra vida como la niebla, somos como el barro, pero ese alfarero quiere hacer una obra maravillosa con usted y conmigo. A pesar de que somos barro, a pesar de que somos como la niebla. A ver si ese Dios quiere amarnos, llenarnos con su Espíritu Santo para que usted y yo vivamos por el Espíritu. Y que tiene planes de bienestar para usted y para mí, que provee todas las cosas. Ese es ese Dios, es ese Dios que está aquí, ese Dios juez, soberano, grandioso, maravilloso, misericordioso, que quiere amarte, que quiere rescatarte, que quiere salvarte. Y aquí estamos usted y yo entendiendo nuestra insignificancia, nuestra insuficiencia y nuestra dependencia, la dependencia que tenemos de agarrarnos de la mano, de nunca soltarnos. No es que ya yo me hice grande y ya le voy a soltar la mano a mi Padre Celestial. No, yo me agarro y me aferro. Siempre. Para siempre, todos los días me agarro, me aferro y fuerte. Fuerte a nuestro Padre.